pasamos a hablar de Medicip. Vamos a hablar de tecnología para la mejora de la calidad asistencial, que de eso sabes un montón. Bueno. Más que mucha gente. La Nos verdad vas a es que deleitar, así que todo tuyo. Muchas Luego gracias. preguntamos. Venga, gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Es para mí un placer estar aquí con todos vosotros y poder contaros qué es lo que hacemos en Medicip Health. Bueno, pues somos una empresa española, pero tenemos una clara vocación internacional y estamos muy presentes en diversos países de Latinoamérica, también estamos en África y tenemos algún proyecto en Asia. Como podéis ver, bueno, pues nosotros estamos volcados en desarrollar, fabricar, distribuir y dar soporte a soluciones tecnológicas para el ámbito sociosanitario y sanitario. Cuando hablamos del ámbito sociosanitario nos estamos refiriendo a residencias de mayores, de discapacitados, etcétera. Y cuando hablamos del ámbito sanitario ya nos referimos a hospitales, clínicas, centros de salud, etcétera. Y nuestra misión claramente es desarrollar soluciones tecnológicas para mejorar el bienestar de las personas, tanto las personas que están en estos centros como el trabajador sanitario. Bueno, yo me voy a centrar más en la parte hospitalaria porque es mi área de actividad, pero como os he dicho, la empresa trabaja tanto el sector sociosanitario y sanitario. Si tenemos esto en cuenta, tenemos más de 2.000 proyectos realizados y si hablamos exclusivamente del ámbito hospitalario, estamos hablando de más de 900 proyectos. Estos proyectos son tanto en España, como os decía antes, como en Latinoamérica, os mostraré algún caso de éxito, y también en otros continentes, como decía, como África y Asia. Bueno, pues somos un partner hospitalario de referencia y somos expertos en tecnología sanitaria. Cuando hablo de los proyectos que tenemos una cobertura completa, esto os lo ampliaría un poquito al final de mi presentación. Aquí os quería mostrar unos cuantos casos de éxitos, tanto en España como en internacional. Bueno, pues en España veis que estamos presentes por toda la geografía nacional, damos asistencia, soporte, trabajamos con hospitales de todo el país y también de las islas. Y aquí veis, por ejemplo, el Hospital de la Princesa en Madrid. También hemos trabajado en el Hospital Infantil Leonor de Vallecas. Si hablamos, por ejemplo, de Barcelona, pues tenemos algunos casos de proyectos realizados en la Clínica Banmedic, en Lleida, y también en el Institut Guttmann, en Barcelona. Y bueno, pues también tenemos ya otros hospitales como el General de Mallorca, etcétera. Y si pasamos a los casos de éxito en internacional, veis que en Latinoamérica, por ejemplo, cubrimos todo el espectro de centro, sur, Centro y Suramérica. Como veis aquí, pues por ejemplo, tenemos casos de éxitos en lo que es el cono andino, tanto en Ecuador como en Colombia, como en Perú. También estamos en Centroamérica y tenemos otros proyectos, por ejemplo, en Chile y en Argentina. Bueno, pues os voy a contar un poco cuál es nuestra cartera de productos. Y tenemos por un lado sistemas de comunicación. Estos sistemas son con tecnología IP y se integran perfectamente con otros sistemas que tengan en el centro sanitario. Tenemos sistemas de localización y accesibilidad y también tenemos equipamiento hospitalario. Bueno, pues uno de nuestros productos estrellas es el sistema de llamado paciente-enfermera, que es algo que sabemos que existe ya, pero la intención es tenerlo con tecnología IP y tenerlo con unas pantallas customizables que nos permitan reportar todos los actos que realiza el personal sanitario desde el momento en que lo está haciendo. Normalmente lo que ocurre es que se van realizando estos actos, entonces se va recogiendo la información y luego se lleva a un sistema central donde se vuelca. Lo que se pretende con esto es tener este tipo de pantallas táctiles que son perfectamente customizables según el sistema que tenga el centro. Se integran perfectamente con el sistema que tenga ese centro sanitario, si son residencias con ResiPlus, Aegerus, su software típico, si son hospitales, por ejemplo, públicos, con el sistema que hay en la comunidad, etcétera. Entonces, aquí realmente podemos tener ya todo el historial del paciente, desde los tratamientos que tiene que recibir, desde el tipo de terapias, cambios posturales, desde dietas específicas, desde mediciones como puede ser pues,
iba a decir defecaciones, pero bueno, es lo que es, todo tipo de medidas. Y luego también al mismo tiempo se pueden realizar registros de otro tipo de actividades de otro personal asistencial en el hospital, como puede ser, por ejemplo, mantenimiento, si hay una rotura de algún elemento, o también limpieza, si ese paciente necesita una ayuda en concreto o incluso si es un acto regular. Está todo precodificado, se puede reportar en el momento y hay diferentes niveles de acceso. Y esto facilita mucho la labor del personal asistencial. Y esto hace que se pueda dedicar realmente a su labor, que es atender al paciente, y no ya a estar tomando registros, a llevarlos a otro sitio, a reportarlos, que esto hace que se cometan a veces errores, olvidos, diferencias en tiempos, etcétera. Bueno, pues también tenemos sistemas antipánico para los aseos, esto suele ser para baños de minusválidos y bueno, pues nos ayudan a que si el paciente cae o si el paciente se queda aprisionado pueda dar un aviso de alarma. Y también tenemos sistemas de comunicación, de emergencias, de megafonía. La ventaja de estos sistemas, que son completamente ignífugos, tenemos que aprender de lo que ha pasado recientemente en Valencia, pues bueno, son ignífugos y además están en comunicación con nuestro sistema de llamado enfermera y esto quiere decir que los avisos se generan no solamente en los pasillos como suele ocurrir, sino que hay un aviso que llega directamente a la habitación donde está ese paciente. Aquí os ponía un poco más en detalle nuestro sistema de llamado enfermera. Ya os he ido comentando las características, que son sistemas que están en Internet Protocol, que son sistemas que luego comunican con otros dispositivos que puedas utilizar en el recinto a través de un bus local supervisado. ¿Vale? Tenéis aquí abajo lo que son las pantallas de enfermera, pantallas táctiles también, donde se tiene toda la información, se puede codificar según lo necesite el centro, un código azul de emergencia, etcétera. Y también tenemos diferentes tipos de consolas de enfermería porque a veces se requiere una privacidad al hablar con el paciente, estás en zonas comunes generalmente y bueno, pues también ofrecemos esa facilidad para que sea un entorno más discreto al establecer esa comunicación o bien con el paciente o bien con la enfermera que le esté asistiendo en ese momento. Bueno, pues aquí hay diferentes módulos si no precisamos comunicación por voz y esto estamos hablando a lo mejor pues de una sala que tienes unos boxes, una sala de reanimación, que hay una visión directa y no se necesita voz para esa comunicación. Y por último, ¿dónde nos pueden llegar las alarmas? Bueno, pues tradicionalmente todo ese tipo de alarmas, de avisos, de comunicación se realizaba en una central de enfermería, pero lo que intentamos facilitar es que haya unos avisos que lleguen a dispositivos portátiles como pueden ser smartphones o como pueden ser un tipo de pulseras o colgantes para que, por ejemplo, por la noche, que hay menos personal para hacer esas rondas nocturnas, pues entonces esa persona o esas personas que están en esa ronda puedan ir recibiendo los avisos y acudir al momento. Bueno, pues ahora os voy a hablar de nuestros sistemas de localización y de accesibilidad. En cuanto a localización, veis que es una localización que realizamos por tags, se puede hacer tanto de bienes como de personas. Y bueno, pues básicamente en el hospital tenemos equipos móviles de un cierto valor que nos gusta tener localizados y además no estarlos buscando para usarlos en otro sitio. Estoy hablando, por ejemplo, de cuando tenemos un ecógrafo portátil o tenemos un monitor de constantes vitales. Bueno, pues con este tipo de sistemas tenemos esa localización en tiempo real dentro del recinto sanitario. También os voy a hablar un poco de lo que es la gestión de colas o de turnos. Y, por último, un tema que está muy en boga ahora, que es la accesibilidad auditiva. Vale, pues para lo primero, la localización de bienes, básicamente veis que tenemos tres tipos de tags, los que utilizamos en bienes, que ya os he ido comentando un poquito cómo funcionan, y veis que en el software que se utiliza para estos sistemas tenemos la localización en tiempo real de dónde está ese bien dentro del recinto sanitario. En cuanto a los tags de pacientes, se suelen utilizar en plantas específicas, como por ejemplo para pacientes que tienen deterioro cognitivo y quieres controlar si son pacientes con movilidad, pero que quieres controlar pues a dónde va y entonces si sale de su planta también nos lanzaría una alarma y estaría localizado.
Y ya lo último, los stacks de personas, refiriéndose al personal sanitario, ya no es tan habitual en España, pero es cierto que a veces ocurren incidentes que el personal sanitario pues, tiene una amenaza para su salud y este tipo de alarmas se pueden configurar para que lleguen directamente a personal de seguridad si, por ejemplo, hay un paciente con un estado emocional alterado que puede causar un daño al profesional, etcétera. Bueno, pues os comento brevemente lo que son los sistemas de gestión de colas, que creo que estáis muy habituados a verlos en muchos centros, pero hay otros países donde realmente pues, nos los requieren, mucho en Latinoamérica, por ejemplo, en hospitales africanos. Y bueno, pues estos sistemas son totalmente modulares y quiere decir que dentro de tu plataforma te admite el número de salas de espera o el número de consultas asociadas a esas salas de espera que quieras meter. Puede cubrir a hospitales de 1000 camas como el Aristide Le Dantec en Senegal, por ejemplo. Y estos sistemas lo que tienen también es módulos de visualización, como veis en las pantallas, donde te van dando informaciones y módulos de locución. Y bueno, pues también tienen un botón de alarma y luego, como se dan las estadísticas en tiempo real, lo bueno que tiene es que si hay saturación en ciertos puntos siempre se puede dar una asistencia manual o trasladar a otra cola para seguir gestionando esas listas de espera. Un punto que no he comentado es que se integra con los sistemas de gestión de citas externos que queramos. Un hospital, por ejemplo, privado que está concertado con la pública puede tener perfectamente coordinados los sistemas para que se intercambie esa información. Bueno, pues lo que os comentaba del bucle magnético. Hay una ley en España que nos dice, bueno, en España, en Europa y ya prácticamente en el mundo, que dice que hay que intentar tratar de igual manera al paciente o residente discapacitado que al resto de pacientes. Entonces, para esto se están implementando medidas para ver qué podemos hacer por esos pacientes que tienen una discapacidad, aunque sea silenciosa, como puede ser la discapacidad auditiva. Entonces, este tipo de sistemas, ahí tenéis un ejemplo de una instalación que hemos hecho recientemente en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas y lo que se hace es que trabajamos con el líder del mercado, que es la compañía Ampetronic, y son unos dispositivos de alta calidad, tanto amplificadores como antenas de bucle magnético, y lo que hacemos es que esa señal auditiva que se emite se cambian ondas electromagnéticas y al llegar a la persona que lleva una prótesis auditiva, sea audífono o implante coclear, hay una bobina telefónica, ¿vale? Se pone en posición T y entonces ese ruido, esa onda electromagnética se vuelve a transformar en audio sin interferencias, sin ruidos de fondo. O sea, a la persona realmente le mejora mucho la audición. Y bueno, este tipo de sistemas se pueden utilizar, por ejemplo, en mostradores, como os decía, en este hospital. ¿Dónde lo hemos puesto? Pues lo hemos puesto en la recepción principal, en el hospital de día, en las consultas externas y también en urgencias. Hay un pictograma, como veis que está en las fotos, espero que se vea, bueno, el que veis aquí al fondo, y la persona que tiene este problema o esta prótesis, directamente ya va al mostrador donde se le va a atender sin que haya ningún tipo de identificación ni nada. Nosotros somos certificadores instaladores autorizados, que damos una certificación que te asegura que tienes las medidas adecuadas, que la diferencia de decibelios es la admitida. O sea, esto es muy importante para que realmente los sistemas que pongas tengan la calidad adecuada. Bueno, pues por último os voy a hablar de equipamiento, tanto de lo que es sincronización horaria como la trazabilidad textil, que es algo que también está muy en boga. Bueno, pues en cuanto a la sincronización horaria, básicamente en un centro sanitario, en un hospital, queremos tener sincronizados todos los equipos del hospital y también los relojes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que se toma la hora vía satélite. Esto te evita cualquier problema de que venga de internet, de un servidor interno, etcétera. Siempre va a ser la hora actualizada y además se actualiza cada nanosegundo. También se hacen cambios de horario de verano a horario de invierno, etcétera. Y veis un poco aquí, bueno, pues cuál es la instalación que tenemos, ¿vale? Y bueno, pues esto nos permite que, por ejemplo, en las zonas de cirugía tengamos esa hora exacta y se puedan además tomar con cronómetros que van incorporados cuándo empieza la cirugía, cuándo acaba, cuándo empieza la anestesia, si hay un evento crítico, etcétera, etcétera.
A la derecha tenéis una de nuestras instalaciones, que es el Hospital de Chinandega, en Nicaragua. Y bueno, pues ya os comento lo de la trazabilidad textil. Aquí un poco, pues esto viene del retail y se está incorporando ahora en el ámbito sanitario. Básicamente estamos invirtiendo en tener buenos textiles en nuestros centros sanitarios, en nuestros hospitales, tanto ropa plana como sábanas, toallas y como uniformidad, ¿de acuerdo? Y luego en lo que es residencias estamos hablando ya de la ropa del residente que se suele lavar dentro. En el caso hospitalario se suele llevar fuera la ropa, estos son contratos que se suelen hacer por volumen y bueno, pues hay muchos casos de pérdida de elementos, etcétera. Entonces, siempre al hospital le interesa desde un punto de vista económico controlar qué está pasando con esto, además de que se le realice una buena labor de esa lavandería externa que ha contratado. Entonces, nosotros aquí trabajamos con el líder de tags en el mercado mundial, es una compañía suiza que se llama Datamarts y esto es muy importante. Ese tag es lo que tú pegas o termosellas a la ropa, ¿vale? Y estos tags de Datamarts tienen una duración de más de 200 lavados a temperaturas extremas, productos utilizados para la limpieza de textil hospitalario, etcétera. Digo que es muy importante porque, claro, si pones todo este sistema y los tags que tienes no tienen la calidad suficiente, pues al final no te sirve de nada. Bueno, pues entonces estos tags se termosellan, ahí veis una termoselladora o se cosen a la ropa con una funda que se puede customizar con el nombre del hospital, de la cadena hospitalaria, etcétera. Y al hacerlo se registra el producto y ya sabes cuál es el producto que tienes, qué tipo de lavado lleva, por ejemplo, dónde se tiene que clasificar, si es una residencia, si va a la primera planta, si es a la habitación 104 a la cama B, etcétera, etcétera. Todo se registra. Y al tenerlo ya registrado, pues bueno, veis que dependiendo de dónde lo estemos utilizando, el tipo de centro y el volumen que tiene, pues por ejemplo, ahora me han pedido a mí este sistema para una clínica en Chile. Bueno, pues al tener un volumen medio, vamos a decir, quizás no necesite esas cabinas grandes que muestro ahí, que son realmente para sacar carros de lavado a la lavandería industrial para grandes hospitales, sino se pueden utilizar sistemas o elementos más intermedios, como puede ser esa antena de RFID que os estoy mostrando ahí, o esa lectora PDF que te lee pilas enteras de ropa y puede detectar pues, extravíos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, a la derecha del todo veis el software que utilizamos y realmente es un sistema que se está implantando ahora mucho en el entorno sanitario, pues por lo que digo, ¿no? Por tener controlada el volumen de ropa y la calidad de la misma. Bueno, pues hablaba al principio de ese servicio 360 grados que tenemos y aquí os lo comento un poco. Nosotros tenemos un equipo de ingeniería con el que hacemos todo ese trabajo de preventa, es decir, ver qué es lo que necesita realmente esa instalación, trabajando sobre plano para proporcionar las mejores soluciones. Tenemos también un departamento de instalación propio que opera por toda España, por las islas y en todos los trabajos internacionales que hacemos, lo que hacemos es trabajar con instaladores que tenemos autorizados en los diferentes países. Y por último, nosotros no vendemos un producto y lo dejamos ahí, sino que tenemos ese servicio de mantenimiento que puede ser puntual, una necesidad que surja, o puede ser mantenido en el tiempo. Bueno, pues aparte de esto que os he contado, las soluciones principales que utilizamos en el entorno hospitalario del cual yo soy responsable, también os comento que nosotros trabajamos en nuevos desarrollos continuamente. Y bueno, pues cuando tengamos más avanzados algunos proyectos me gustaría volver y poder contároslos. Y bueno, pues al hilo de lo que nos va preguntando Carlos, ¿nuestro interés cuál es? Bueno, pues nuestro interés es ver soluciones que haya en el mercado con las que también nosotros podamos trabajar. Muchas veces vamos pues, a una licitación, por ejemplo, me pasó recientemente, que pedían no solo nuestras soluciones, sino también nos pedían salas de estimulación sensorial o nos pedían robótica. Entonces, alguien que trabaje en esos ámbitos, nos viene bien conocerlo, nos viene bien establecer alianzas y poder ir juntos a
pues bueno, esas ofertas que se nos hacen y que a veces nosotros no tenemos todo lo que se pide, ¿vale? También estamos muy interesados, y antes lo hablaba con Christoph, en desarrollos de software. Como veis, todas nuestras soluciones, bueno, pues llevan esas plataformas incorporadas y entonces nos interesan otras cosas que podemos incorporar y bueno, pues ver cómo nos integramos, qué desarrollos podemos tener. Así que esto sería básicamente lo que necesitaríamos, y si tenéis cualquier consulta o cualquier cosa que queráis preguntarme, pues adelante. Gracias.